¿Está? Sí. ¿Ya se ve? Sí. Sí, sí se ve. Gracias. Ok. Ok. Vamos a empezar entonces, vamos a continuar entonces con nuestro programa de la célula y nos corresponde ver el día de hoy entonces organitos no membranosos. Espero hayan visto el video que les enviaba para que se les facilite un poco lo del citoesqueleto, que es la base para poder hablar de los filamentos de la célula, que realmente vamos a estar retomando esto en todo el programa de todos los tejidos. Entonces ahorita es importante que pongamos atención porque vamos a estar hablando de aquí en adelante de este tema. Entonces, el día de hoy, ¿qué me interesa que aprendamos? Me interesa que aprendamos qué es el citoesqueleto, qué son los centriolos, diferenciarlos de los cilios, de los flagelos. Vamos a hablar de las inclusiones citoplasmáticas y de los proteosomas, que serían lo que no tiene membrana celular. Entonces, el citoesqueleto, vamos a ver que las células eucariotas presentan un grado de organización, como todo en la vida tiene que tener una organización, ¿verdad? Sin embargo, son capaces simultáneamente de modificar su forma. Sabemos que hay diferentes formas en las células, pero tienen que tener siempre un esqueleto para que tengan firmeza. Hay que reubicar sus organelos según sus necesidades metabólicas o funciones e incluso en algunos casos para que se desplacen de un lugar a otro, que haya movimiento. Estas características van a depender de una compleja red de proteínas. En el mundo, recuerden que les hablé de la fijación del material vivo que tenía el glutaraldehído, las características de fijar proteínas. Bueno, pues seguiremos hablando de nuestra gran cantidad de proteínas. Estas proteínas ahora van a ser filamentosas, que se encuentran presentes en el hialoplasma y que van a ser conocidas con el nombre de citoesqueleto. Entonces, todas las proteínas que ya se fijaron en este material y que las vamos a poder conocer, las vamos a conocer ahora ya con el nombre de citoesqueleto, proteínas fijadas. Entonces, vamos a ver que a diferencia de nuestro esqueleto en el ser humano, de los huesos, por ejemplo, aquí se van a constituir por proteínas. El de las células está cambiando, por ejemplo, continuamente, en especial, y cómo se forman estos citoesqueletos por polimerizaciones. Y esto es dinámico. Van a polimerizar y van a despolimerizar todos sus componentes, y estos polímeros de proteínas son glóbulos, son unos como perlitas, imagínense como un collar de perlas en el que los estamos ensamblando perla por perla para formar un filamento, y si queremos alargarlo, queremos tener cierta cantidad de perlas, y si queremos acortarlo, quitamos ciertas cantidades de perlas. Entonces, polimerizar es unir y despolimerizar es quitar esta cantidad de polímeros. Entonces, un polímero es una perla, por llamarla así. Entonces, fíjense en el esquema y vean que tenemos, ya conocen ustedes la membrana celular. Ya sabemos que es una bicapa, ya la conocieron con el profesor Bello. Entonces, vamos a ver ¿qué tenemos entre cada una de ellas? Bueno, pues vamos a conocer que tenemos todos estos organelos gracias a la rigidez de este citoesqueleto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hablemos de estos filamentos. Hay tres tipos de filamentos citoesqueléticos de nuestra célula. Vamos a hablar de los microfilamentos o filamentos de actina. No confundamos el término de pequeño filamento o delgado filamento de actina, por favor, con el microtúbulo, que es la base de la formación de estos. Cuando vieron el video, hablaron de la formación del microtúbulo. Una cosa es el filamento muy pequeño o filamento de actina, y luego para caracterizarlos del filamento intermedio. Y luego lo más pequeño, que sería la formación del microtúbulo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos
los 3 tipos de filamento por grosor. El más, vamos a conocer el más grueso, que es el microfilamento o filamento de actina, el filamento intermedio y el mucho más delgado, que sería el microtúbulo, que van a formar estas redes importantes para formar nuestro esqueleto de nuestra célula, para darle forma y movimiento. Entonces vamos a hablar de estos 3, por favor. Entonces tenemos el microfilamento, el filamento intermedio y el microtúbulo, ¿de acuerdo? Serían estos 3 personajes los que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, van a formar a nuestro citoesqueleto para dar nuestra gran forma a nuestra célula. Podemos verlos, por ejemplo, es muy difícil verlos al microscopio óptico si no tienen un color, si no tienen, porque son demasiado delgados. Entonces veamos que están embebidos entre la membrana plasmática y albergan a todos nuestros organelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un microfilamento tiene 8 nanómetros de diámetro. Acuérdense que vamos a estar hablando de diámetros. ¿Ya averiguaron de cuánto mide la membrana plasmática? ¿Quién me puede decir? ¿Ya averiguaron lo de la clase pasada de cuánto es la medida de la membrana plasmática? ¿Alumnos? Porque esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el grosor de una membrana plasmática? De 8 a 10 nanómetros. Sí, o sea, para que tengamos una cantidad, para que después la comparemos con el eritrocito, vamos a ver qué es, acuérdense que es un mosaico. Entonces imaginemos que la membrana plasmática es como un sándwich. Una de las capas de la membrana plasmática le vamos a poner que mide 2.5 nanómetros. Luego va a tener un espacio de aire que va a medir también, vamos a dejarle un espacio de aire, y la siguiente capa del sándwich va a medir 2.5, que serían entonces, ¿cuántos serían? 5, ¿verdad? 2.5 más 2.5, ¿cuánto sería? 5. Y dejamos una capa de aire también de 2.5, ¿cuánto sumaría? 7.5. Entonces vamos a dejar que esa medida de la membrana plasmática va a ser de 7.5 nanómetros para que jamás se les olvide. Comparándolo con un eritrocito, mide 7.5 micras, ¿ok? Así jamás se les va a olvidar la medida de un eritrocito con la de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, una membrana plasmática mide 7.5 nanómetros, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Quedamos de acuerdo? Y el eritrocito, 7.5 micras, ¿verdad? Micras, ¿ok? Y así ya no se nos va a olvidar nunca, ¿de acuerdo? Porque yo luego les doy también luego sangre y siempre les comparo con eso, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, y en la membrana plasmática le vamos a poner aquí que mide 7.5 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí nos están poniendo que un microfilamento tiene 8 nanómetros de diámetro. Entonces casi tiene la medida de lo que mide nuestra membrana plasmática, ¿de acuerdo? Es muy delgadito, ¿de acuerdo? Es muy, muy fino. En cambio, el microtúbulo, ¿de acuerdo? Mide 25 nanómetros de diámetro. Es muy grueso comparado con la finura de un microfilamento, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Disculpe, ¿cuánto medía el microtúbulo? Perdón. El microtúbulo es el más grueso y mide 25 nanómetros de diámetro. Gracias. Y el microfilamento casi es la membrana plasmática y serían 8 nanómetros de diámetro, ¿de acuerdo? Y la membrana plasmática, ¿en cuánto quedamos que va a medir? 7.5 nanómetros. Ok, porque es un sándwich en el cual va a medir 2.5, 2.5 y 2.5, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí, doctor. Así ya no se nos va a olvidar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para que vean, y luego el intermedio vamos a ver cuánto mide, que de ahorita vamos a ver cuánto mide, que son casi 10 nanómetros, ¿de acuerdo? Por eso se llama intermedio, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Entonces, el citoesqueleto es el
esqueleto de la célula. Las células necesitan un citoesqueleto ¿para qué? Para crear forma, cambiar de forma y permitir movimiento, que sean dinámicas, ¿de acuerdo? Es en comparación con el esqueleto de nosotros, sería el citoesqueleto. ¿Cuáles son los tres personajes principales? Estos tres tipos de filamentos. Sería el filamento de actina, el filamento intermedio y los microtúbulos, ¿de acuerdo? Que se representan por su grosor y por su función. ¿Me siguen? Sí, doctora. Sí. Ok. Aquí seguimos hablando. El filamento, el citoesqueleto va a estar formado entonces por actina, filamentos intermedios y por los microtúbulos. Cuando veamos, por ejemplo, vamos a hablar de ahorita separarlos a cada uno de ellos por los filamentos de actina, por los intermedios y por los microtúbulos, ¿de acuerdo? Para poderlos conocer necesitamos saber cuál es la característica de cómo están constituidos cada uno, cómo poderlos verlos con inmunofluorescencia para conocer las características de cada uno de ellos. De eso se va a tratar la clase. Entonces, ¿cuál es la función del citoesqueleto? Es mantener la forma de la célula, posibilitar su desplazamiento, transportar y organizar a todos los organitos celulares, intervenir en la separación de cromosomas y del citoplasma durante la mitosis. No vamos a detallar la mitosis porque ustedes lo ven mucho en embriología y es un tema un poquito amplio como para retomarlo ahorita aquí. Entonces eso ustedes lo van a retomar en embriología. Y es responsable de la contracción de la célula, que también esto lo vamos a retomar mucho en músculo, pero lo vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, los microtúbulos, que son componentes importantes en la formación del citoesqueleto, lo vieron, lo explicó el doctor, compañero del video, en el que les explicó cómo se formaban los dímeros, si recuerdan el video, ¿verdad? Les explicó que un dímero se componían por la tubulina alfa y la tubulina beta, ¿sí lo entendieron? ¿Sí vieron el video? Sí. Sí. Ok, entonces les explicó que un dímero era la composición de un polímero o una partícula de tubulina alfa con tubulina beta, y estos iban combinándose y entonces iban a formar un microtúbulo al irse componiendo, al irse acomodándose y irse poniéndose 13 protofilamentos iban a formarme un microtúbulo, ¿verdad? Entonces los microtúbulos crecen desde los centros de organización de los microtúbulos, que están en un centro de la célula, ¿verdad? Es un centro organizador de microtúbulos que van a determinar la polaridad de la célula, ya sea positiva o negativa. Entonces, que los vamos a encontrar en un centro donde están los centriolos, y este centro organizador va a ir formando a los microtúbulos. Estos microtúbulos es una estructura y organización muy importante para encontrar a los protofilamentos. Aquí viene protofilamento, que es como, imagínense como si fuera, no me gusta decir un popote porque sería como minimizar la función, pero sería como para que vayamos dándole forma a nuestro microtúbulo para que podamos determinar cómo debe polimerizar o unir estos polímeros para que tenga rigidez. A lo que voy a explicar ahorita aquí es cómo quiero que crezca o disminuya este polímero. Fíjense bien. Si yo tengo todos mis polímeros organizados y voy a tener un centro positivo y un centro negativo, ¿cómo quiero que crezca o se acorte este microtúbulo? Fíjense bien. Aquí está explicando que tengo una estructura siempre similar y que tengo que ir contando cuántos microtúbulos tengo. Cuento
cómo se van organizando, y cuando tengo un centro negativo o positivo, tengo una secuencia de cómo voy organizando, cuando crece y cuando disminuye. Se llama polimerizar y despolimerizar. Y es un ciclo. Lo tengo en esta parte de abajo. Acuérdense que me cuesta un poco manejar el mouse. Entonces, miren, polimerizar y despolimerizar quiere decir agregar y quitar. Entonces, si yo agrego polímeros, estoy sumando. Si despolimerizo, estoy quitando. Despolimerizar quiere decir que estoy quitando los polímeros y acorto este microtúbulo. Para que despolimerice es uno de los polos y requiero de GTP. Entonces, para que estos se desganchen o se quiten, hago que se convierta en GTP, en GDP, quitando fosfatos para que puedan desamblarse este microtúbulo. Y esa es la finalidad en la que debe de crecer o aumentar o disminuir la cantidad de tubulina. A eso se le llama polimerizar o despolimerizar. Esto es sencillo cuando lo ve uno como ciclo. Entonces, esto es lo que sucede en el ciclo de polimerización y despolimerización. ¿Por qué nos interesa fisiológicamente que uno como médico conozca esto? Porque existen enfermedades que alteran este ciclo. Si hay enzimas que alteran que estas proteínas no lleven a cabo este ciclo de polimerización y despolimerización, existen enfermedades que alteran este ciclo de polimerización y despolimerización, que por lo general, se los explicó el profesor Eric, que por lo general son sujetos en niños que llegan a suceder enfermedades que por lo general llevan a la muerte, porque no hay medicamentos que lleguen en la niñez a producir enzimas que se nazcan con ellas cuando hay una alteración genética en esto, porque esto por lo general es genético. Entonces es importante que conozcamos lo normal que sucede cuando se nace con estas enzimas que estas proteínas deben de tener para este ensamblaje, para que no tengan esta alteración. Entonces debemos de conocer que existen dos extremos. En estos microtúbulos son estructuras dinámicas y polares que tienen aquí un extremo positivo y un negativo, en el que el positivo, fíjense bien, es de agregar polímeros y en el negativo es quitar, para ir, en uno es polimerizar y en otro es despolimerizar, para que vaya creciendo los microtúbulos. Así de sencillo es. Es un extremo negativo y un extremo positivo. Vean, con microscopía electrónica de transmisión, fuimos conociendo cómo se iban agregando estos polímeros y se conoció la estructura de estos, cómo se iban conociendo los protofilamentos, cómo se iban agregando, cómo se fueron contando y viendo cuál era la estructura de ellos. Para eso nos sirvió la microscopía electrónica de transmisión. Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las proteínas importantes asociadas a los microtúbulos? Bueno, pues hay proteínas que se unen a los microtúbulos y regulan su dinámica y su función. Son las proteínas MAP. Son las que estabilizan a las proteínas MAP, son las proteínas asociadas a los microtúbulos. Son proteínas específicas de axones que mantienen paralelos a los microtúbulos. Imagínense qué importancia tienen para que un axón de una neurona se mantenga firme. Hay proteínas desestabilizadoras que secuestran monómeros como la ketamina, y hay proteínas motoras, incluso hay videos en las cuales son proteínas muy importantes, en las cuales ayudan a la estabilización. Es como una proteína que ayuda a un peso importante para que se mantengan, que el microtúbulo tenga cierta estabilidad para que mantenga su función. Estas proteínas asociadas a microtúbulos, que son las MAP, son muy importantes para el funcionamiento de los microtúbulos.
se llama la transición entre el crecimiento del microtúbulo y el acortamiento del microtúbulo están controladas por proteínas que se unen a los extremos del microtúbulo, que es lo que les estoy explicando en cuanto a polimerización y despolimerización. Se le llama estabilización y desestabilización, que es lo mismo que polimerizar y despolimerizar. Suena complicado, pero es muy sencillo. Es quitar y poner polímeros. Perdón, ahí voy atrás. Es mi mano la que se mueve así, perdón. Aquí está lo del video que les digo, que es proteínas MAP. Existen, miren. Aquí hay un corte transversal de un microtúbulo a donde se estudian las proteínas, en donde se ven los agregados en un corte transversal del microtúbulo, a donde se estudia la cantidad de proteínas MAP, a donde se ve la unión. Perdón, es que no puedo. Se ve la cantidad del. Fíjense bien, en todas las fotografías hay unas escalas a donde aprendemos nosotros cuáles son los nanómetros y la cantidad en la que miden. Fíjense bien, cuando uno hace artículos, a ver si con la izquierda puedo, permítanme. Todas estas escalas que aparecen en las fotografías jóvenes, estas que dicen 25 nanómetros aquí, todas las escalas en las fotografías y sobre todo las electrónicas, nos ponen unos rangos para que tengamos la cantidad de lo que estamos viendo en diámetros. Aquí lo que nos están diciendo es que tenemos un rango de 25 nanómetros comparándolos con esta otra proteína. Vean, aquí nos dice, esto tiene 25 nanómetros en esta escala para que comparemos el tamaño de esta proteína MAP2. A comparación con esta de T, que tiene 25 nanómetros, la cual es más pequeña. Y se nota también en este corte transversal. Están comparando este microtúbulo con este MAP2 contra esta T y se nota en el corte transversal de estos dos. ¿De acuerdo? Es una proyección de una proteína asociada unidas a estos axones. Y en este video nos ponen estas proteínas de microtúbulos, a donde dice que estas proteínas que parecen como unos humanos, estas proteínas viajan a través de los axones, soportando a esas proteínas importantes para servir de soporte a estos microtúbulos. Estas son las perlas que les digo, que les ponen dos colores, a donde sería una tubulina alfa y una tubulina beta. Esto sería un microtúbulo, el que parece un collar, que sería el verde y el azul, más que no se los puedo señalar por mi mano. Esta sería, en el video, un microtúbulo soportado por una proteína. Esta sería mi proteína, mi MAP, en la cual está soportándolo esta proteína tan importante, a donde es importante esta unión. Cuando hay una deficiencia de esto, nacen con esta deficiencia, no podrían tener este soporte, este microtúbulo, y entonces nos ocasionaría una enfermedad, ¿ok? Aquí está esquemático. Estas proteínas motoras se desplazan a lo largo de los microtúbulos y mueven los orgánulos citoplasmáticos. Son importantes nacer con estas proteínas motoras para evitar una enfermedad, para que les den soportes a estos microtúbulos, y estas proteínas se ensamblan importantemente en los microtúbulos, ¿ok? Son sitios de unión de estas proteínas motoras muy importantes. ¿Para qué nos sirve la polaridad? Que se los mencionaron mucho en los videos. La polaridad en el citoesqueleto es la forma en que va a viajar la polimerización de estos microtúbulos. Este es el centro organizador de microtúbulos. Cuando es negativo, es porque crecen hacia el centro negativo para que estén formando más polímeros. Cuando se forman hacia el lado positivo, es porque van a formar
por ejemplo, cilios o o flagelos. Ahorita lo vamos a ver cuando se van a formar ciertos organelos, o se acortan o se alargan dependiendo de estos polos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos están diciendo, por ejemplo, si quieren que se secreten ciertas vesículas, si quieren que viajen hacia acá los endosomas, si las mitocondrias tienen que viajar al movimiento hacia acá, si quieren que el lisosoma viaje hacia el polo positivo, si quieren que esta mitocondria viaje, es el movimiento que quieren que los organelos lleven a través de estos tubos que serían nuestros microtúbulos. La forma en que viajan o se desplazan los organelos dependiendo de este citoesqueleto en el que se está formando el centro organizador de microtúbulos. Es la forma en que viajan todos los organitos, o sea, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, es la forma en el movimiento que se les va a dar. ¿De acuerdo? Estas estructuras formadas por microtúbulos, también ese centro organizador es muy importante, los centriolos, los cilios y los flagelos. Esos son organelos estables, y los inestables serían el huso acromático y el citoesqueleto que están en constante movimiento. Estructuras de microtúbulos estables y transitorias serían los cilios, por ejemplo, y el uso mitótico es también estable y también puede ser transitorio porque es intercambiable, depende del ciclo mitótico, siempre va a estar cambiando. Por ejemplo, cuando son en cilios o en flagelos, dependiendo si son cuando están en la cola de una célula, se va a hacer el movimiento flagelar. Cuando está en la punta de una célula, se le va a denominar cilio. Aunque la estructura tiene la misma denominación celular, va a cambiar un poco su estructura por el tipo de movimiento. Ahorita lo vamos a determinar. Cilio o flagelo tiene las estructuras, pero solamente por su movimiento. Vamos a ver cómo es su estructura en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Veamos, ¿cuál es el origen? Bueno, el origen de cada uno de ellos va a ser el centrosoma. Se forma a partir de una centrósfera y de un centrosoma muy importante, que sería la parte central cerca del núcleo. Vamos a encontrar un centrosoma que determina el movimiento de nuestros microtúbulos. Entonces, el movimiento de la célula lo van a hacer los cilios y los flagelos. Los cilios serían, como les estoy hablando del movimiento, sería la parte apical de la célula, y los flagelos sería la parte basal de nuestra célula. ¿Qué lo va a hacer? La organización del citoesqueleto. Van a dar forma a la célula y organizan y transportan orgánulos, las proteínas motoras que les acabo de mencionar, y también sirven para el uso mitótico que separan los cromosomas. Entonces, vamos a hablar de los microfilamentos. Los microfilamentos están formados por la actina. La actina tiene dos partículas muy importantes que son la actina F. Estas se van a combinar para formar una cadena importante que la vamos a retomar mucho cuando veamos músculo. Entonces vean, la actina G es la actina globular y la actina F se le determina porque es la actina filamentosa. En músculo es muy importante estas partículas porque forman el movimiento de la contracción. Entonces tenemos aquí los microfilamentos o filamentos de actina que se colocan formando como un entrecruzamiento entre ellas para formar un filamento muy importante que le llamamos microfilamentos o filamento de actina. Este citoesqueleto de actina es la proteína intracelular más abundante y muy conservada para la contracción.
esta actina G no está polimerizada y la actina F es la que se va a encontrar polimerizada siempre y cuando en el citoplasma tengamos calcio, magnesio y ATP. Cuando esto entra en el citosol, hace que se muevan ciertas partículas para que haya desplazamiento y requeramos también de la miosina, que es otro filamento que ayuda para el desplazamiento de esto. Entonces son proteínas muy importantes que se combinan, permítanme, con las proteínas de entrecruzamiento de filamina. Ahorita les enseño, es que no puedo mover. Hay otras proteínas importantes que es proteínas de entrecruzamiento de la filamina que hace que la actina, vean, es la verde, esta filamina, este dímero de filamina hace que la actina también se entrecruce, hace entrecruzamiento con la actina y esto es lo que se lleva a cabo en las microvellosidades intestinales que son apicales a la célula. Estas hacen que se estabilicen y se forman microfilamentos con puentes importantes de fimbrina. Esto le va a dar importante rigidez eso serían en las partes apicales de nuestra célula. A eso se le llaman microvellosidades intestinales, para diferenciarlas de los cilios, ¿ok? Existen también proteínas de entrecruzamiento como la espectrina. La espectrina es un citoesqueleto que tenemos en los eritrocitos. Son importantes también para darles formas a nuestros eritrocitos. Los eritrocitos tienen una forma bicóncava. Es un citoesqueleto importante para darle, permítanme, es una forma especial para que el eritrocito viaje a través de los vasos sanguíneos. Esta forma específica de ellos nos lo da el citoesqueleto importante. Entonces, esta proteína de espectrina es muy especial para que se formen en forma de bicóncava y esta doblez hace que permite el paso hacia través de los eritrocitos y es la forma de citoesqueleto que le confiere al eritrocito. Entonces, la actina se une a las membranas por múltiples proteínas y es la encargada de darle la forma especial a nuestras células. Entonces, la actina en la adhesión intracelular forma cinturones importantes de adhesión, por ejemplo, comparándolos también en las uniones de las adhesiones en las células epiteliales. Hay unas uniones que vamos a verlas en los epitelios que serían en los desmosomas y en esas uniones también la actina tiene una importante función que es también interacciones de actina-miosina también en la contracción muscular. En músculo estriado, que está formado por fibras musculares que les decía para la contracción, para que se lleve a cabo en la sarcómera, tenemos también funciones de contracción, eso les daré la clase yo. Vamos a ver mucho que tiene que ver con la miosina, la actina tiene que ver mucho con relajación y contracción. Para el desplazamiento celular, el movimiento celular, hay cambios importantes para la extensión de la membrana celular. Por ejemplo, hay prolongaciones importantes en las células para adhesión del sustrato con glicoproteínas de las membranas, que son partes apicales, la fijación del citosol hacia la parte de adelante, la retracción o arrastre de la parte posterior, por ejemplo, de las amibas,
hay generación de lamelipodios, por ejemplo, hay macrófagos importantes que utilizan estas formas de cómo se van a desplazar para la fagocitosis, desarrollo de las neuronas en las que se hacen prolongaciones muy importantes. Aquí está una amiba al lado derecho, en la que ese movimiento del citoesqueleto es muy importante para el desplazamiento de las células. Lo que les hablaba de las microvellosidades intestinales por los puentes de fibrinas. También en la división celular, cuando se forman anillos importantes para contraerse y llevarse a cabo la separación entre las células, es importante el citoesqueleto. Esto sería en cuanto a los filamentos, los filamentos, vamos a hablar de los filamentos intermedios, que serían aproximadamente de 10 nanómetros. Los filamentos intermedios van a contener una red de queratina. Se encuentran mucho en células epiteliales. Para poderlos observar, podemos utilizar la inmunofluorescencia. Sería de este lado izquierdo, podemos ver toda esta red azul. Vamos a encontrar una red importante de filamentos intermedios. Son rígidos, son importantes, son visibles. Contienen una subunidad fibrosa. Vean, se ven aquí 2 unidades importantes de filamento intermedio. Los filamentos intermedios en las estructuras célula a célula vamos a encontrar los que tienen diferentes proteínas. Tenemos filamentos con queratina, por eso los encontramos en células epiteliales. Tenemos una proteína que es la queratina, tenemos desmoplaquetinas y tenemos, los vamos a utilizar, los vemos muchos en las uniones también intercelulares, en un espacio intercelular. Y tenemos otras proteínas como las integrinas. En estas uniones de desmosomas, que sería el que está a la izquierda, es un clásico desmosoma, son proteínas de adhesión asociadas al citoesqueleto. Vamos a encontrar ahí, todos estos que tenemos son filamentos, a ver si los puedo, todos estos son filamentos intermedios, donde está la flecha, estos son filamentos intermedios. Esos hacen que las células se mantengan con una resistencia mecánica. Eso hace que estén unidas las células y impiden que se separen. Ese es el clásico desmosoma de las células unidas entre sí. En el núcleo hay láminas nucleares importantes que forman el citoesqueleto del núcleo. Estas láminas que forman este citoesqueleto del núcleo son hechos por láminas intermedias. Se les llama láminas nucleares, y cuando se forman también en los poros nucleares, tenemos, que les he hablado de los complejos del poro nuclear. En las partes se encuentra este citoesqueleto importante, vean, en el cual estos serían filamentos intermedios. Aquí tenemos una de filamentos intermedios en células del sistema nervioso. Son más aparentes en los axones y en células gliales. Aquí es un corte longitudinal. Vean, de 100 nanómetros se ve hacia el corte longitudinal. Esto sería un corte transversal de 250 nanómetros, a donde se aprecia un corte transversal de todos estos microtúbulos de los axones. Y esto sería más común en los neurofilamentos.
de los filamentos intermedios. ¿Cuáles son las funciones de estos filamentos intermedios? Bueno, a nivel del citoplasma vamos a ver los que, como dijimos, en epitelio tenemos queratina, tenemos también proteínas como la vimentina, en los neurofilamentos en células nerviosas y láminas nucleares en el núcleo. Y vamos a ver que si hay alguna alteración en estas, con inmunofluorescencia, vamos a ver aquí que se tiñó con queratina todo lo rojo en estas células nerviosas, vean, y en azul en el núcleo. Si hay alguna alteración de una de estas en el núcleo, vean en este caso, se ve una enfermedad relacionada con la organización de un núcleo. Si se ven, ¿se acuerdan que el doctor les mencionó la enfermedad de Hutchinson? Aquí se ve cuando un núcleo no tiene la estructura señalada con la dureza de un núcleo, se ve la alteración en la infancia. Con esta patogenia se encuentra este síndrome donde el citoesqueleto de este núcleo no se ve, existe una alteración de este tipo, ¿de acuerdo? Existe otra enfermedad que se llama epidermosis bullosa, a donde vean el estrato de esta piel. Esto sería un control y esto sería lo alterado, a donde la lámina basal no se encuentra en forma adecuada, entonces se encuentra alterada, entonces hay una patogenia en esta. Esta es otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, a donde hay una acumulación anormal de neurofilamentos en las neuronas motoras. Entonces, por lo general, los axones hacen que haya una debilidad y una atrofia muscular. Por lo tanto, no pueden caminar y tienen una atrofia total muscular. A pesar de que llegan a cierta edad, pues, tienen un problema de motricidad. Ok, entonces vamos a hablar ahora de microtúbulos, del centrosoma, de cilios, de flagelos, ribosomas no, porque ya se habló de ellos, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No. Yo sí, ¿cómo se llamó Sí. la enfermedad? La de la acumulación anormal de neurofilamentos. La que pasó anterior a La de esclerosis Huntington, lateral. la No, de, la de atrás. Bueno, es que también, bueno, de las dos. la de Sí. epidermosis bullosa o la del niño. La de Hutchinson. De Hutchins. ¿Cómo es? Ya vi. Hutchinson, ¿ya? Sí, Hutchinson. ¿Ok? sí, ¿Ya? sí, gracias. De nada. Ok, vamos a hablar del centrosoma, de los cilios y de los flagelos y de las inclusiones citoplasmáticas, ¿ok? Ok, vamos a hablar del centrosoma. El centrosoma, vamos a ver que en el centrosoma se compone de microtúbulos que están retorcidos en forma de un cilindro. Recuérdense que el centrosoma está cerca de nuestro núcleo y entonces estos microtúbulos están en forma de una T, como una T, en la cual estos centrosomas es el centro organizador de los microtúbulos. Existe tanto en las células vegetales como en las animales, aunque en los animales encontramos otro tipo de estructuras que se llaman centriolos, que son exclusivos para la célula animal. Los centriolos vistos al microscopio electrónico se asemejan a unos pequeños barriles en forma de T. Los centriolos en el interior del centrosoma son estructuras cilíndricas que forman dos cilindros perpendiculares, que son corpúsculos basales de cilios y flagelos, es la parte basal del cilio y flagelo.
En las células vegetales no los encontramos, se duplican solamente cuando está en la mitosis. Si no hay mitosis, se encuentran como un par nada más. Los centriolos se replican automáticamente como las mitocondrias y los peroxisomas, ¿de acuerdo? Entonces, este par que vamos a encontrar, los vamos a encontrar en el centrosoma, o sea, cerca del núcleo. Como centro organizador de microtúbulos, los vamos a encontrar, es el origen de los microtúbulos del citoesqueleto y es el responsable de su organización durante la interfase, están como un par nada más. Fíjense bien, los vamos a encontrar así, como si fuera una T, en forma paralela. Van a estar siempre rodeados de un material pericentriolar, como si fuera así como una nube, y vamos a tener siempre unos microtúbulos, acuérdense. Estos son muy susceptibles a la temperatura. Cuando uno en microscopía electrónica quiere encontrarlos, son tan lábiles a la temperatura que cuando uno quiere trabajar, esto tiene que trabajarlos a temperatura ambiente. Cuando uno el material lo pone a 4 grados centígrados, este material es lábil y esto no es visible a 4 grados centígrados. Casi tiene que dejarlo a temperatura ambiente para poderlo observar. Esto es microscopía electrónica de transmisión y aquí está en forma transversal, corte transversal y corte longitudinal. Aquí está duplicado, quiere decir que esto sí va a entrar en mitosis, puesto que tengo duplicado y aquí lo tengo en forma nada más en un par, en forma de T y aquí está duplicado. Aquí sí va a haber mitosis. ¿Ok? Esto es el centriolo. Fíjense, está en forma de tripletes. Están los tripletes. Ese es el centriolo. Aquí están los microtúbulos al lado y vean, se ve como una nube alrededor, que es el material pericentriolar. Este es un esquema donde nos está poniendo que esto va a ser sus tripletes unidos como si fuera una rueda, fíjense bien, que van a estar unidos, acuérdense que en el video nos dijeron que están formados por los microtúbulos A, B y C unidos por la anexina, que van a estar unidos por nuestra anexina, que es una estructura como rueda de carro en la corte transversal, ¿de acuerdo? Ese sería el esquema y esta sería la realidad, que es la microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Doctora, el material ¿sí? pericentriolar es el que rodea. Es el que lo rodea, sí, como si fuera una nube. El que se ve aquí en el esquema, es que se ve como una nube, por eso lo menciono. Este se ve como una nube, es el material pericentriolar, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Este esquema nos pone cómo es el barrilito en el cual están los tripletes unidos, el A, B y C. Aquí están los puentes que unen la anexina. Están unidos por filamentos de anexina. ¿De acuerdo? Aquí está el esquema donde está el túbulo A, B y C, que son los microtúbulos unidos en la rueda, y esto que sería como una nube, sería el material pericentriolar, ¿ok? Aquí se ve mejor en el esquema. Entonces, ese es el centriolo, que es la formación de los cuerpos basales, y la formación del uso mitótico. Y esto sería la microscopía electrónica de transmisión del centriolo. Aquí estaría un corte en un esquema, y esa es la relación entre uno y otro como en forma de T. ¿De acuerdo? Que están al lado del núcleo y son el centro organizador de nuestros microtúbulos. Y esto sería cilios y flagelos. Recuerden que cilio porque va a viajar hacia la punta de la célula y flagelo porque es el punto opuesto de la célula.
Entonces, ¿qué son los cilios y flagelos? Son prolongaciones móviles de la célula, los cilios cortos y numerosos y los flagelos son largos y escasos. La comparación sería el movimiento de los cilios y de los flagelos. Cilios y flagelos son derivados centriolares a modo de extensiones citoplasmáticas filiformes, móviles, localizadas en la superficie libre de algunas células. Los cilios son cortos y numerosos a comparación de los flagelos. Los flagelos son largos y escasos. Están formados por tallo o axonema, contienen en su interior 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos centrales, formando una estructura de 9 más 2. Los microtúbulos están formados por protofilamentos de dímeros de tubulina. Acuérdense que eso es un microtúbulo, no pueden confundirlo porque son 13 protofilamentos. ¿Ok? Tienen una zona de transición, es la base del cilio y del flagelo. Desaparece el par de túbulos centrales y aparece la denominada placa basal que conecta la base del cilio con la membrana basal plasmática. Hay un corpúsculo basal que presenta una estructura idéntica a los centriolos y por lo tanto responde al modelo de 9 más 0, con 9 tripletes de microtúbulos. En su parte más próxima al núcleo presenta una estructura de rueda de carro. Raíces ciliares, microfilamentos estriados que salen del extremo inferior del corpúsculo basal, cuya función es la coordinación del movimiento del cilio. La función es el movimiento ya sea de la célula o del exterior de la célula. Los microtúbulos, voy con la izquierda. Los microtúbulos centrales y el más interno, que es el microtúbulo A, son completos formados por 13 protofilamentos. El más externo, microtúbulo B, acuérdense que presenta 10 protofilamentos compartiendo 3 con el A. La unión entre A y B está mediado por una proteína llamada tectina. El microtúbulo A presenta 2 pequeñas prolongaciones laterales constituidas por dineína, que se orientan según las agujas del reloj. Pues que son 2 ganchitos que se van a unir a la otra parte del otro microtúbulo para que puedan estar jalándose unos a las otras, que son como unos piecitos, ¿de acuerdo? Eso lo vieron en el video. Las parejas de microtúbulos están unidas por una proteína llamada nexina. ¿Se acuerdan del video? Aquí está la diferencia entre cómo los dímeros cambian conforme se va subiendo el cilio. ¿Esto qué es? ¿Un cilio o un flagelo? Jóvenes. Un flagelo. No. Sí. Fíjense bien, ¿cómo vamos a diferenciar qué es un cilio o un flagelo? Está en la punta de una célula. ¿Por qué? Fíjense, en la parte de abajo, en la base, tengo un cuerpo basal, porque estoy en la punta de una célula y de ahí estoy viendo que estoy en la punta porque hacia arriba hay una luz, se ve la parte blanca, y está en la parte redonda, el flagelo acaba como en una puntita, ¿de acuerdo? Es como una cola, como un látigo. Este está acabando en una punta, no es microvellosidad. Esto es un cilio, acaba redondito. Estoy viendo que tiene 2 partes centrales en la punta, y la parte de abajo me está diciendo, la que dice A, B y C, no tiene el popotito del centro. Entonces la parte de abajo es el cuerpo basal. Entonces, por lo tanto, estoy en un cilio. ¿Ok? Donde dice membrana plasmática,
estoy en el cuerpo basal y la parte de arriba donde se le puso ya como si fuera un popote, las dos partes, los dos centrales, es la parte de un cilio para que tenga movimiento. ¿Ya vieron que es un dímero? A y B. ¿Me están siguiendo? Sí. Fíjense bien. Un cilio requiere que se le ponga una base para que se pueda mover. Entonces se le llama cuerpo basal. Para ascender se le tiene que poner como un popote para que tenga fuerza para el movimiento del cilio y va a mover moco ese cilio. Va a estar en el aparato respiratorio para que lo recuerden. Entonces, ese va a mover moco y necesita un poquito de fuerza, entonces por lo tanto tenemos que ponerle como un popote y va a tener dímeros y en el centro también tiene dos unidades. Ahí se ve el corte transversal con dos ojitos, como si fueran dos ojos. Por eso sé que es un cilio. Si fuera flagelo, sería una punta puntiagudo y mucho más largo. Están viendo ahí un cilio, ¿ok? Vean el corte transversal de C, más que mi mano no me ayuda, vean, aquí el C me está señalando que son, que son dímeros, aquí son dímeros, vean, dímeros, y en el centro tengo aquí otros dos, ¿ya vieron? Aquí es el cuerpo basal, y aquí tengo dímeros, y tengo aquí también dos, un par de microtúbulos, ¿ya vieron? Y aquí abajo tengo mi cuerpo basal, aquí les está diciendo cuerpo basal, aquí son tripletes, y aquí ya no, vean. Estos se llaman cilios. ¿De acuerdo? Sí. Vean, cilios, prolongaciones extremadamente finas, superficie libre de la célula apical, quiere decir en la punta, organelas capaces de moverse, 100 o más formas de onda se encuentran muy difundidos en el mundo vivo, se encuentran solamente en eucariotas, desarrollan funciones especializadas, desplazamiento de agua, propulsan células aisladas, tienen 0.25 micras de diámetro, de 2 a 10 micras de longitud. Vean, están en la punta, son estos pelitos, ¿sí? Como pelos. Vean, esos son los cilios, ¿ok? Ahora vamos. Cilio o flagelo, ¿cómo los voy a distinguir? Aquí está la forma, vean. Tienen dineína en un brazo extremo, tienen dineína en el brazo interno, pero tienen exina. Tienen unos radios proteicos, vean, aquí está la forma, y tienen un par periférico. Tienen radios importantes como la rueda, tienen protofilamentos, tienen nada más dos, A y B. Tienen una placa basal, una membrana plasmática y un cuerpo basal que no tiene popote en el centro, vean. Tienen unas raíces celulares y vean cómo son pares periféricos, una zona de transición y aquí serían tripletes. El cilio son pares, los flagelos son tripletes. Los cilios poseen un centro de organización de microtúbulos en un patrón de 9 más 2, que se le llama axonema. El microtúbulo tiene 13 protofilamentos. El microtúbulo B son 13 protofilamentos. El microtúbulo es una vaina proteica central de 14 nanómetros. Tiene un par de brazos que contiene dineína ciliar. Funciona con ATP. Son 24 nanómetros. Usa nexina. Vincula A con B del doblete contiguo de 86 nanómetros. El cilio es muy diferente al flagelo. El flagelo es muy largo.
termina casi en punta. ¿Ok? Vean. ¿Ya vieron? Corpúsculo basal, placa basal, tripletes. Vean. Axonema, tallo, punta. ¿Ya vieron? Espinas radiales, microtúbulos, tripletes. Aquí está el cilio. ¿Ya vieron la diferencia? Sí. La estructura de un cilio o un flagelo. Es un cilio, ¿no? Es un cilio. Auxilio. Vean, corte transversal. Vean. Este es el cuerpo basal. Vean, el cuerpo basal no va a tener nada en la parte central. Es la base. Y después, ahí. El cuerpo basal le va a dar soporte al cilio. Vean, cilios y flagelos. Son delgadas prolongaciones celulares móviles que presentan básicamente la misma estructura. La diferencia entre ellos es que los cilios son muchos y cortos, mientras que los flagelos son pocos y más largos. Constan de dos partes. Una externa que sobresale de la superficie de la célula. Está recubierta por la membrana plasmática y contiene un esqueleto interno de microtúbulos llamado axonema. Y otra interna que se denomina cuerpo basal, del que salen las raíces ciliares que se creen participan en la coordinación del movimiento. Entonces, los dos tienen aquí sus raíces ciliares y cuerpo basal. ¿Ok? Ese es el que las fija. ¿Ok? Entonces va a venir una parte que se le llama axonema, que es como el popote, que les va a dar el movimiento o rigidez. ¿Ok? Ahí. Su función es participar en movimientos cromosómicos durante la división del núcleo y en la estructura de cilios, flagelos, centriolos y cuerpos basales. Los centriolos presentes en las células animales son sitios organizados de microtúbulos. Las células vegetales tienen centros organizadores de microtúbulos sin centriolos. Los cilios y los flagelos son apéndices cilíndricos que sobresalen del citoplasma. Los cilios son muy cortos y numerosos y apicales, recuerden. Ambos están cubiertos de membrana y en su interior tienen una vara formada por 9 pares dobletes de microtúbulos más un par central. El desplazamiento de los dobletes, uno sobre otro, causan el movimiento. Este movimiento sirve de medio locomotor a algunos unicelulares, a bacterias, algunas bacterias. En los epitelios de los pluricelulares, en cambio, el movimiento de cilios sirve para desligar sustancias sobre ellos, en tanto que el movimiento de flagelos para movilizar a los espermatozoides, por ejemplo.
Hay unas estructuras parecidas a los centriolos, que son los cuerpos basales de los cilios y los flagelos y que desempeñan una función parecida. ¿Ok? Vamos con las inclusiones. ¿Hay duda del cilio y esto? No. Acuérdense que aquí la diferencia es dónde están localizados, cuál es el movimiento y dónde los encontramos, si en la punta o en el extremo de la célula, y dónde localizamos el cuerpo basal, ¿de acuerdo? Y el corte, el tipo de corte, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las inclusiones, ¿de acuerdo? Las inclusiones es muy sencillo. Vamos a hablar de las inclusiones de tipo de celulares citoplasmáticas. Estas son inertes, casi las vamos a encontrar. Las más comunes que siempre vemos son las de la lipofuscina, las del glucógeno y la de los lípidos. Algunos pigmentos que son casi las de carbón, las de hemoglobina, las de melanina, que son los que observamos más en el laboratorio, y algunos casos de problemas de eritrocitos y cosas de este tipo, pero las más comunes que vemos en el laboratorio son las de glucógeno en hepatocitos. Les voy a mostrar algunas de ellas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las inclusiones citoplasmáticas? Son acumulaciones de sustancias de carácter hidrófobo que se encuentran en el citoplasma y que no están rodeadas de membrana. Por eso son en organitos no membranosos, ¿ok? Son de reserva. Algunas en los animales, las principales inclusiones de reserva son los de glucógeno y las de grasa, la de los lípidos. Las inclusiones de proteínas precipitadas, por ejemplo, son depósitos de diferentes tipos de proteínas, muchas veces se cristalizan y presentan en algunas células animales que son productos de desechos. En los vegetales destacan algunas gotas de grasas como aceites esenciales y de látex, por ejemplo, y en algunos, por ejemplo, en pulmón, por ejemplo, encontramos pigmentos, que son sustancias de naturalezas químicas en tejidos animales, que se encuentran, por ejemplo, la lipofuscina y la hemosiderina, que a veces las encontramos como depósitos importantes. Estas inclusiones citoplasmáticas son inertes y las encontramos en el citoplasma como depósitos importantes. Algunas son cristalinas y otras son hidrófobas. En las células animales se les llama cristales de Charcot-Bocher, las vamos a encontrar como en las células de Sertoli, en testículo, las cristales de Reinke, en las células de Leydig, también en testículo, y las células animales, el glucógeno, por ejemplo, en las células hepáticas y en las células musculares, las de lipofuscina. En hígado encontramos gránulos densos que les ponemos como si fueran granitos como si fueran palomitas, gránulos densos de glucógeno en el citoplasma de un hepatocito. Para encontrarlas en células adiposas, en lípidos, por ejemplo, las encontramos y hay tinciones especiales para poderlas ver. Y cuando se hacen técnicas, creo que les hablé cuando hablé de técnica histológica, que por ejemplo hay ciertas técnicas especiales para ver Sudán negro, Sudán rojo, para ver adipocitos, son técnicas especiales para ver lípidos. También los pigmentos, por ejemplo, sería para ver melanina o lipofuscina y hemosiderina. Son técnicas especiales para poder ver esos tipos de lípidos. En células vegetales puede ver también formas cristalizadas, pero esas no nos compete esas de las vegetales, ¿de acuerdo? ¿Qué son las inclusiones citoplasmáticas?
Pueden existir sustancias inertes de naturaleza hidrófoba llamadas inclusiones. Las encontramos en todas las células, siendo la más común las de almidón y glucógeno. Su función es la de almacén de sustancias que sintetizan la propia célula o pueden ser también productos de desecho. Las más difíciles de encontrar son las cristalizadas, como las de Reinke, las células de Leydig. Además encontramos las hidrófobas, que son las del glucógeno, las musculares y hepáticas, las de lípidos y células adiposas y los pigmentos como la melanina, la función protectora en la piel, las células, los melanocitos, la lipofuscina, que tiene que ver con los problemas de envejecimiento, la hemosiderina, que se forma como producto de degradación de la hemoglobina. Las inclusiones citoplasmáticas celulares o también del núcleo son un amplio y variado grupo de sustancias, generalmente macromoléculas, que tienen características formadas a partir del proceso metabólico, o sea, una sustancia producida por la célula. Algunas pueden tener una forma definida y tener una membrana, pero otras no poseen ninguna de estas características. Lo que sí presenta todas son propiedades tintoriales y que se encuentran sin vida, características que se forman a partir de los productos metabólicos de la célula. Se les considera componentes celulares sin capacidad de movimiento y sin vida. Estas inclusiones son estructuras o materiales que se almacenan en el citoplasma y se pueden observar al microscopio óptico. Aquí sí se pueden observar, ya sean mediante técnicas histoquímicas para lípidos y glúcidos o directamente pigmentos, los cuales poseen color propio. No se necesitan especiales. Se localizan en el citoplasma, pero no son considerados orgánulos, sino elementos que resultan del metabolismo celular o que han sido incorporados del medio extracelular y que se alojan en el citoplasma o en el citosol. La inclusión citoplasmática es cualquier tipo de sustancia inerte que puede o no puede estar en la célula dependiendo del tipo de esta. Los gránulos de polisacáridos, por ejemplo el glucógeno, son unidades de glucosa que son reserva de carbono y energía que se forma en un exceso de carbono. Sería el glucógeno, por ejemplo. En por ejemplo, el del glucógeno, podemos tener una tinción especial. Hay unas de carmín o hay unas especiales, por ejemplo, con microscopía electrónica, la de la derecha, donde está la flecha amarilla. Se ven así esos granulitos pequeños, electrodensos, sería glucógeno en una célula hepática. Esto que se ven así electrodenso, pequeñito, sabemos que es un hepatocito porque se encuentra gran cantidad de mitocondrias y esas pequeñas como electrodensidades chiquitas sería el glucógeno acumulado en ese hepatocito. Inclusiones citoplasmáticas serían lipídicas, como esas que se ven en esa bacteria que se ve todo así amarillo, serían acumulaciones adiposas. Esta tinción especial, cuando en las técnicas especiales se notan estos vacíos, esto es tejido adiposo. Cuando veamos ya tejido adiposo, vamos a ver la ausencia de esos espacios blancos. En esto serían células adiposas. La técnica ordinaria de técnica histológica con el alcohol dejan espacios vacíos y se ven células adiposas. Entonces vemos aquí todo eso sería tejido adiposo. Eso es tejido adiposo unilocular y esto sería tejido adiposo multilocular. Entonces aquí tenemos tejido adiposo y serían grasa. Aquí sería tejido adiposo con tetraóxido de osmio, por eso se ven depósitos negros. Y eso sería tejido adiposo también, con técnicas especiales, ¿de acuerdo? Serían lípidos. Aquí tenemos melanina, depósitos de partículas de melanina. Aquí tenemos piel, en la cual se ven los depósitos de melanina. Los pigmentos, aquí sería pigmentos de melanina. Aquí tenemos músculo, lo que decíamos de la lipofuscina. Y aquí tenemos pigmentos de carbón. Esos serían pigmentos de carbón. Un organelo que nos faltaba serían los proteosomas.
Los proteosomas son importantes organelos que nos sirven para la proteólisis en las células, que tienen importante función. Estamos hablando de que hay muchas proteínas en nuestro citoplasma también, y hay una forma importante de llevar la regulación en la proteólisis de esto. Estos organelos, que también no son membranosos, tienen la función importante de llevar la regulación de ello. Tienen la función importante de llevar la degradación de proteínas. Es un proceso esencial en nuestra regulación celular. Existen dos dispositivos intracelulares que permiten la eliminación de proteínas dañadas o innecesarias. Son parte también, así como los lisosomas hacen función de este tipo, los proteosomas también sirven para ellos. Los lisosomas, recuerden que lo hacen en las enzimas, los proteosomas los hacen en las proteínas. A diferencia de los lisosomas, que se encargan de degradar las proteínas extracelulares que son capturadas mediante la endocitosis, los proteosomas se encargan de la eliminación de proteínas, pero de tipo endógeno, sintetizadas por las propias células, tales como los factores de transcripción innecesarios, las ciclinas que han de ser degradadas para que el ciclo celular siga adelante, las proteínas virales y de parásitos intracelulares, las proteínas plegadas incorrectamente, las proteínas citosólicas dañadas por otras moléculas, todos los errores intracelulares, la partícula nuclear o core, conjunto de proteínas organizadas en 4 anillos apilados, partículas reguladoras, 2 idénticas en los extremos del core, constan de proteínas entre las que tenemos la ATPasa y una muy importante que es la ubiquitina, proteína asociada a la partícula muy conservada en la evolución, cuya función es la de marcar las proteínas para su destrucción. Tiene esta proteína importante, el proteosoma, me lo imagino así como si fuera en nuestro fregadero, como si fuera, por ejemplo, un destructor de alimentos. Imagínenselo así, es un componente, es un complejo de 3 elementos. Es un complejo que se llama 19S, un proteosoma de 20S y un complejo 19S. Entonces, eso lo que hace es que va a ir pasando según la proteína ubiquitina, según dependiendo de las partículas, va a ir pasando, dependiendo de su partícula, a ir destruyendo lo que está mal configurado. Entonces, y pasando a cada uno de estos elementos para irlo destruyendo si su estructura no está bien configurada. Entonces, esta estructura, fíjense bien, de 19S, 20S y 19S, es un centro cilíndrico compuesto de 4 anillos, 2 idénticos con subunidades alfa y 2 idénticos con 2 subunidades beta. Están compuestos por 7 proteínas cada uno. Las 2 subunidades beta tienen 2 actividades digestivas. Las partes 19S son responsables de reconocimientos de las proteínas, requieren de ATP y las proteínas son cortadas con longitudes de entre 6 y 9 aminoácidos. Todas las que están defectuosas van a pasar por estas subunidades, este cilindro, y todo lo que es defectuoso pasa por esto y las va a triturar. Diversas moléculas de ubiquitina se unen hasta formar una cadena al extremo amino terminal de la proteína. El complejo ubiquitina-proteína es reconocido por proteínas de la partícula reguladora. La proteína es desplegada, la desnaturaliza mediante la energía producida de la ATPasa del core. La proteína desplegada es traslocada a la cavidad central de la partícula core. Diversos centros activos de la superficie interna de los 2 anillos centrales rompen enlaces peptídicos específicos en la cadena proteica, produciendo así un conjunto de péptidos de unos 8 aminoácidos de longitud. Estos péptidos abandonan mediante un mecanismo desconocido el core y pueden ser finalmente degradados a aminoácidos por peptidasas citosólicas o, como ocurre en mamíferos, ser incorporados a una molécula MHC tipo 1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, convirtiéndose así en un antígeno de superficie que es presentado a las superficies del sistema inmune.
La partícula reguladora libera las ubiquitinas para su neutralización. Entonces, ¿para qué sirven estos proteosomas? Bueno, pues estos grandes proteosomas lo que sirven es para digestión de proteínas no armadas. Todo lo que está mal configurado las va a digerir, digestión de proteínas dañadas o no plegadas correctamente, generación de péptidos que son reconocidos por el sistema inmune, regulación de la vida celular de las proteínas regulatorias, de las cuales se encarga el controlar el ciclo celular. Entonces, gracias a estas proteosomas, lo que vamos a hacer es que tenemos una transcripción de genes, progresión del ciclo celular, formación de organelos bien hechos, un ritmo circádico, respuesta inflamatoria, una supresión tumoral, un metabolismo del colesterol y un procesamiento de antígenos adecuados, porque gracias a ellas no existe un error en las proteínas. Eso es todo, jóvenes. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero es de lo del principio. Dime. Ve que nos dijo lo de la, ¿cómo se llama? Despolimerización. Sí. Que es negativa, ¿no? Ajá, los extremos. Entonces, ahí nada más, o sea, ahí nada más se usa el GDP o también en la polimerización. Es que eso no... Ajá, mira, es lo del inicio. Tenemos dos extremos, en uno positivo y uno negativo. En el positivo es la agregación de los polímeros. Vas a agregar, déjame ver si encuentro a ver si la encuentro hacia el inicio. El inicio. Eso es muy importante porque es la forma de agrandar o... Ahorita te la busco. Esta. Permíteme. Es esta. La voy a agrandar, espérame. ¿Sí ven? ¿Se ve esta? Ok, mira. Hay dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué es la polimerización y la despolimerización? La polimerización es la agregación de todo tu microtúbulo. Cada dímero se va a ir agregando y se va a ir formando un microtúbulo más grande. Eso se llama polimerizar. Se va agregando más cantidad de dímeros, o sea, más 13 protofilamentos alrededor y se va creando tu protofilamento más largo. Eso es polimerizar. Se genera que el GTP se une, no pierde un fosfato, se forma GTP. Cuando tú quieres que se desactive, pierdes un fosfato y se convierte en GDP, entonces se despolimeriza. Para que tú pierdas polímeros, tiene que convertirse en GDP. Entonces, es polimerizar y despolimerizar. Entonces, para que tengas negativo, es perder. Entonces, ahí es la forma de quitar polímeros o sumar polímeros. ¿De acuerdo? Sí. Es que no había quedado claro lo del GTP, pero ya, gracias. Sí, es sumar o quitar. Sí, muchas gracias. ¿Sí?
¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Por qué en la parte que habla de microtubulares, creo que son así, ve que hay una especie que viene como dividida en, como si fuera un hexágono o algo así? Eso son los centriolos, ¿no? Y ve que aparecen como bolitas verdes, creo que son los microtubulares, y ahí aparece A, B y C. ¿Ahí por qué aparecen esos? ¿Qué significa? A, B, C significa, son los tripletes. El A es el completo, son 13 protofilamentos. Sí. El B son 10. Fíjate bien. ¿Sí es eso? Sí es eso, ¿verdad? Sí, era eso. Ya. Entonces, fíjate, el A, imagínate, son 13. Ajá. El B tiene que compartir 3 del A para que se convierta en B. El C también son 10 y tiene que compartir 3 del B. Sí, sí, sí. Para que estén unidos los 3, entonces se convierte A, B y C. Entonces el B son 10 y el C son 10, pero comparte 10 del A. Más que no te puedo dibujar por mi mano. Sí, Creo que te mandé del compañero este de la UNAM y él hace los dibujos perfectamente. Y si no, hay un video también. Te lo voy a mandar el video, si no, porque él lo dibuja, pero se me hace muy bueno el dibujo que él hace, manual. Pero ahí explica bien cómo comparten el A, el B y el C, los polímeros. sí. Entonces déjeme lo checo para que lo Sí, confirme bien. vuelve a ver el ¿Vale? video y ahí Sí. dice por qué se llaman A, B y C, porque comparten. Por eso ya no quise yo volverlo a repetir, pero si no te lo paso, no el video, sino existe un PowerPoint a donde dicen por qué se llaman A, B y C. Vale. Es la formación de los microtúbulos. Ahí parte todo. Entonces sí le entendí ahorita con lo que me dijo eso. Y ya con lo que cheque del video, ahí con eso ya. Ajá, pero aguante Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ok. Listo, chamacos. Entonces, si ya no les queda ninguna pregunta, acuérdense que el día domingo hay examen, ¿vale? Y el examen va a ser de todo